llevo 23 años trasplantado de ambos pulmones. Este año va para el 24, debido a una fibrosis quística. Yo hice deporte toda la vida, jugué al tenis desde los 6 años y bueno, tuve que dejarlo evidentemente por el problema respiratorio. A los 17, 18 años ya tuve que dejar de hacer deporte. Y después del trasplante, pues bueno, por un anuncio en el periódico, pues una entrevista en el periódico de una persona de Gijón, Mario Menéndez, que era una institución en el mundo del deporte trasplantado, no solamente en España, sino a nivel mundial, pues me empecé a enganchar, volví a coger otra vez la raqueta y bueno, volví a jugar y me involucré en el mundo de la competición de deportistas trasplantados. Y bueno, aquí estamos en Gijón, pues a la celebración de los 10º Juegos Nacionales para Trasplantados. Bueno, pues yo mi vida normal trabajando, yo era empleado de notaría, practicando el golf, pues me dieron con la enfermedad que tenía y resulta que eran unos nódulos en el hígado y nada más que había la única opción de trasplantar. Y hace un año me trasplantaron y aquí estoy, dando guerra otra vez. Yo me voy a inscribir en natación, en pádel, tenis de mesa, pero bueno, mi deporte es la natación y como he dicho, lo importante es participar y concienciar de hacer deporte. El motivo de participar en estos juegos es concienciar a la sociedad de hacer deporte en general y en particular de concienciar de la donación de órganos y demás. Lo más importante del trasplante es que vuelves a nacer. La segunda vida empieza el día del trasplante. En definitiva, que la gente vea que los deportistas trasplantados, bueno, pues somos perfectamente capaces de hacer deporte con una determinada intensidad y eso, que la gente entienda que la donación sigue siendo importantísima. Yo personalmente creo que es el mayor acto de generosidad que se puede hacer, que es que cuando te fallece un familiar, pues bueno, seas capaz de decir, bueno, pues los órganos quedan aquí, se donan y así pues una persona con un problema muy serio de salud, pues bueno, puede volver a tener una segunda oportunidad y una calidad de vida, repito, excepcional, eso unido a la práctica deportiva, evidentemente.